Sean todos bienvenidos. Pues el mensaje de esta tarde lleva por nombre Odres Nuevos. Vamos a leer Lucas 5 del 33 al 38, con el pasaje con el cual vamos a iniciar. Dice su palabra: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están en las bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendría días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno de lo otro se conserva. Pues vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu grande amor, Señor, para nosotros, Señor. Que tú seas, Señor, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, como parte de ese cuerpo, Señor, podamos, Señor, tomarlo para nuestras vidas, Señor. Tú en esta tarde, Señor, nos hablarás acerca, Señor, de la importancia, Señor, de ser esos odres nuevos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya se encuentran en este lugar, Señor, y por los que por las redes sociales, Señor, lo estuvieran viendo, Padre, que sean de bendición para sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, nuestras vidas siguen siendo transformadas y renovadas, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vimos, ¿verdad? En este pasaje que leí, el contexto, el mensaje, el versículo con el cual voy a abarcar más el mensaje es en el 37 y en el 38, pero es necesario a veces leer el contexto, ¿verdad? Para saber de qué se trata de lo que vamos a compartir. Y aquí vemos que en el contexto vemos el ministerio de Jesús y su relación con las prácticas religiosas de la época, donde los fariseos y los escribas pues cuestionaban a Jesús, ¿verdad? Sobre por qué los discípulos de Jesús dice que comían y no ayunaban, ¿verdad? A diferencia que los discípulos de Juan el Bautista dice que ellos sí ayunaban, pero los de Jesús no ayunaban. Pero Jesús, ¿qué le responde, verdad? Con una analogía sobre el esposo, ¿verdad? Y el motivo para ayunar, dice que ya que estaban en bodas, pues era un tiempo de celebración, ¿no? No de ayunar. Luego Jesús utiliza pues dos parábolas, la del vino en odres viejos y la del remiendo de la tela en una prenda vieja. Estas imágenes pues ilustran cómo su mensaje y su ministerio traen algo nuevo, que no puede ser contenido con viejas estructuras y tradiciones religiosas, ¿verdad? Entonces es lo que pues los fariseos le decían a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué entonces, por qué no tus discípulos no ayunan? Y aquí Jesús les dice, y podemos ver que aquí está haciendo Jesús, ¿verdad? Un llamado a reconocer el nuevo pacto que él establece, ¿verdad? Que traería salvación a través de la fe y su gracia, ¿verdad? Se requiere de una apertura de lo nuevo, de este pasaje, y diferente que él trae, subrayando pues la tensión entre el nuevo mensaje de Jesús y las antiguas tradiciones judías, así como la invitación a una relación más profunda y transformadora con Dios, ¿verdad? Ese era el propósito, porque Jesús vino a transformar, ¿verdad? Vino a quitar lo viejo, el viejo pacto, y a dar el nuevo, que es a través de su gracia, ¿verdad? Y así como pues los fariseos tenían costumbres y tradiciones fundamentadas en las escrituras, así pues a lo largo nosotros de nuestras vidas pues también empezamos, ¿verdad? Aprendemos cosas heredadas que nos transmiten nuestros padres, y asimismo pues muchas veces como cristianos, ¿verdad?
traemos esas costumbres más cuando tal vez venimos de otra congregación, pues pensamos que como lo hacían en la antigua congregación donde asistíamos, también en la congregación donde estamos va a ser de la misma manera, ¿verdad? Y sabemos que a veces son cosas que no están fundadas en la palabra de Dios. Sabemos, una de esas puede ser pues el velo, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que algunas congregaciones empezaron así y el velo, ¿no? Esa es una tradición que muchas iglesias lo hacen, que muchas veces no están basadas en la escritura. Vemos que en el pasaje de Corintios, ¿verdad? Porque ahí es a la iglesia de Corintios a donde le dice, ¿verdad? Pablo a las mujeres de esa época que tenían que usar con un velo, pero el contexto de esa palabra no es para que nosotros en este tiempo, si algunas iglesias lo usan, pues no es para que digamos, ay, no lo debemos de usar, pero la finalidad de Pablo no era de que en este tiempo tal vez lo estemos usando, ¿verdad? Porque el contexto de eso es porque en ese tiempo muchas de las sacerdotisas de Corintio pues se estaban convirtiendo al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, para que se diferenciaran de las creyentes a las sacerdotisas, entonces por eso les pide, como ellas eran mujeres que se tenían que rapar el cabello, por eso Pablo les dice, ¿verdad? Usen velo, ¿verdad? Pero muchas veces eso ya lo hacemos por costumbre, ¿no? Y por tradiciones que no están fundadas en la palabra de Dios. Dice, entonces las costumbres muchas veces son pues sin fundamento, porque no tienen bases espirituales basadas en las escrituras, pero para eso el Hijo de Dios debe de ser algo viejo, ¿verdad? Por eso la escritura nos llama a ser ¿qué? Nuevas criaturas, a que vivamos como hombres y mujeres de una nueva naturaleza, ¿verdad? Ese sería un poco del contexto de por qué aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Que nosotros dice, no podemos echar vino nuevo en odres viejos, en esas estructuras y esas costumbres viejas, ¿verdad? Vamos a iniciar ahora sí a la predicación, al mensaje. Voy a leer nuevamente Lucas 5, 37 al 38. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno de lo otro se conservan, ¿verdad? Dice, la palabra aquí, odre, es una metáfora, es una comparación que está haciendo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, y eso podemos ver que Jesús habla mucho sobre eso, ¿verdad? En las comparaciones, metáforas, ¿verdad? A través de las parábolas, lo podemos encontrar en varios pasajes de la Biblia. Y aquí en este pasaje específicamente habla sobre la necesidad de la renovación en nuestras vidas espiritual, porque como veíamos, ¿verdad? Los fariseos ya estaban basados solamente en reglas, en tradiciones, fundadas solamente en su palabra, ¿verdad? En sus costumbres. Como creyentes debemos estar abiertos a la obra transformadora del Espíritu Santo, quien nos moldea y nos transforma como nuevas criaturas, ¿verdad? Ahora nosotros cuando aceptamos a Cristo dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Hoy meditaremos sobre la necesidad de ser odres nuevos. ¿Y qué era un odre? Pues yo creo que la mayoría ya sabe a qué nos referimos con los odres, ¿verdad? Dice que los odres estaban hechos de cuero, ¿verdad? De piel de cuero de los animales, ya sea de cabra, de oveja, de algún animal, ¿verdad? Pero algo bien importante cuando yo checaba de la elaboración de los odres, dice que eran curtidos, o sea, dice que primero los tenían que desollar, ¿verdad? Tenía un proceso y si ustedes ven, de esa misma manera nosotros tenemos que pasar por un proceso, ¿verdad? Dice que eran, que se desollaba el animal, lo limpiaban, le colocaban sal para que se perseveraran y no se echaran a perder, porque si no les ponían la sal, dice que se echaba a perder el cuero. Entonces, así como esta piel para hacer un odre útil, tendría que pasar por un proceso. Y de esa misma manera nosotros tenemos que pasar. Dice que también pues eran cocidos, ¿verdad? Para que puedan darle utilidad, ¿verdad? Y dice que en ellos se utilizaban pues para
almacenar agua, aceite y vino, ¿verdad? Aquí Jesús lo toma en este pasaje acerca del vino, ¿verdad? Entonces es lo que es un odre, ¿verdad? Y ahora nosotros como creyentes debemos estar abiertos a la obra transformadora del Espíritu Santo, quien nos moldea y nos transforma pues en nuevas criaturas. Pues hoy meditaremos, como les decía, ¿verdad?, la necesidad de ser odres nuevos. ¿Por qué necesitamos ser nuevos? Pues es para que podamos recibir y retener el vino nuevo, porque aquí dice, ¿verdad? No se puede echar, dice, el vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque si no, pues se desperdicia, se desparrama, ¿verdad? Entonces, no podemos, ¿verdad? Dice, aquí lo dice claramente en este pasaje, que no se puede. Por eso necesitamos ser odres nuevos para recibir y retener el vino nuevo de Dios, que simboliza el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, y a no vivir pues más bajo reglas y tradiciones o costumbres, ¿verdad? En esta enseñanza vemos cómo podemos permitir que el Señor nos haga nuevos y que estemos listos para ser sus portadores de su gloria, ¿verdad? Muchas veces tenemos que estar limpiados. Decía, yo escuchaba una vez, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, tú tomas un vaso de tu casa, tiene que estar limpio, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, Dios use nuestras vidas, tenemos que estar limpios, tenemos que ser esos vasos limpios, ¿verdad? No creo que tú vayas a tu casa y te sirvas en un vaso sucio, ¿verdad? Tiene que estar limpio ese vaso, ¿verdad? En este pasaje nos revela una verdad profunda sobre la renovación que Dios desea de nuestras vidas. Ya vimos, ¿verdad?, que los odres antiguos, en el contexto que les compartía, representaban las estructuras rígidas y las costumbres religiosas de los fariseos. No podían contener el vino nuevo que Jesús traía. ¿Por qué? Porque ellos ellos solamente estaban viviendo bajo las leyes ceremoniales, porque le decían, ¿por qué no ayunan? O en otro pasaje podemos ver, dicen, pero ¿por qué no se lavan las manos, verdad? Ellos guardaban mucho las leyes ceremoniales, los rituales, ¿verdad? Y solamente estaban preocupados por nada más ver lo exterior, ¿verdad? Pero no tenían misericordia de su prójimo. Lo podemos ver con la mujer adúltera, que decía, Señor, esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio, y la ley, ¿qué dice? Pues que la apedreemos. Pero tú, ¿qué dices? ¿No? Y que Jesús, ¿qué le responde? Dice, pues el que esté libre. Y todos se fueron, ¿verdad? Y yo he analizado y pensado en ese pasaje, le digo, yo digo, traen a la mujer, y el varón que con la que le sorprendieron, pues no lo trajeron, ¿no? Y yo me quedo pensando, digo, ¿cómo le acomodaba a ellos decir, pues ella fue la que sorprendimos, y el varón dónde se encontraba, con el que estaba en ese pleno acto de adulterio, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo? ¿Verdad? Está con misericordia, pero le dijo algo bien importante, dijo, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo los fariseos siempre estaban así, ¿verdad? Así que marcando mucho, pero no hacían nada de ello, ¿verdad? Porque también era, pues, como les decía, traer al varón. Entonces dice, vamos a Romanos 12:2. No, primero sería 2 de Corintios 5:17. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que nuestras vidas deben de ser transformadas para recibir pues la plenitud del Espíritu Santo, que es el vino nuevo, y no vivir pues bajo paradigmas como lo estaban haciendo ellos, como patrones que carecen pues de fundamentos y que con el tiempo se volvieron inmovibles, ¿verdad? Y que lo volvemos ley. Ellos decían, así se hace y se hace, ¿no? Pero Jesús ya les venía mostrando que todo eso iba a cambiar, que todo eso iba a quedar atrás, ¿verdad? Y aquí en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas, ¿verdad? Ahora tenemos que vivir
como nuevas criaturas, ya no en lo viejo, ya no en nuestra manera que vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué dice? Somos hechos nuevos. ¿Y qué empieza? Empezamos con un proceso de transformación que nos lleva a dejar atrás lo viejo y vivir en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es lo viejo? Dice que es la carga del pecado, los malos hábitos que nos alejan de Dios. Eso es lo viejo. Todo eso nosotros como hijos de Dios debemos de dejar. Tenemos que entrar así como esos odres entraban en ese proceso de transformación para ser útiles. Nosotros también estamos en ese proceso, ¿verdad?, de transformación. Los hijos de Dios debemos pues anhelar ser renovados espiritualmente y que sea renovado pues nuestro entendimiento, porque muchas veces no cambiamos. ¿Por qué? Porque seguimos, ¿verdad?, con nuestros viejos pensamientos, con nuestras viejas ideas, y entonces tiene que ser renovado nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios, como lo dice en Romanos 12:2. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te conformes, no te amoldes, no imites las conductas y costumbres de este mundo. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? No imites. Dice: transformaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es transformación? Pues es un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Lo podemos ejemplificar con una mariposa. Esa también pasa por un proceso de transformación. Cuando empieza es una oruga, un gusano, hasta que llega a ser una hermosa mariposa, ¿verdad? Y dice que esa palabra de transformación tiene un origen que es metanoia, que es cambio de mente o una transformación de pensamiento. Para que nosotros empecemos a hacer lo que dice la palabra, tenemos que romper con esas estructuras, con lo viejo, y que esos pensamientos que el Señor tiene para nosotros, que lo dice en su palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pues en nuestra mente pues sean cambiados, ¿verdad? La renovación de nuestras vidas, hermanos, es esencial. La Escritura nos recuerda que aunque hayamos pues fallado, el Señor tiene el poder para hacernos nuevos, ¿verdad? Él lo dice en su palabra en Ezequiel 36, del 26 al 27. Lo voy a leer yo en Nueva Traducción Viviente, y dice: les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu dentro de ustedes, y dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, ¿verdad? En este pasaje pues habla acerca pues de la regeneración, ¿verdad? Y en este pasaje también hay promesas de Dios para nuestras vidas, es de darnos ¿qué? Un nuevo corazón, ¿verdad? Dice de quitar ese corazón terco, ese corazón duro, ese corazón cabezón, ¿verdad? Que a veces tenemos para entender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? También nos da una promesa para tener un corazón sensible al Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces Dios nos da un corazón sensible, ¿verdad? Nos da un corazón sumiso para hacer su voluntad, ¿verdad? Aquí en este pasaje de Ezequiel nos habla eso, que Él nos dará y nos quitará ese terco corazón, ¿verdad? A lo largo de nuestras vidas podemos enfrentamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Luchas, desafíos que nos hacen a veces sentir pues cansados, desanimados, ya no quiere buscar del Señor, ¿verdad? Pero sin embargo, pues Dios siempre nos está ofreciendo la oportunidad de renovarnos a través de su palabra, ¿verdad? Si nuestras vidas pues son rígidas, como lo lo estaban viviendo los fariseos, y viejas, no podrán contener la nueva obra de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios está dispuesto, ¿verdad?, para querer transformar nuestras vidas. Por eso la Escritura nos llama a dejar atrás las viejas costumbres, los pecados y formas de pensar que nos limitan para tener una verdadera comunión con Dios. Y eso sí nos llega a pasar, ¿verdad? Cuando a veces no lo hacemos conforme la palabra nos dice,
pues empezamos a luchar, empezamos a no querer hacer lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. ¿Y quién puede ayudarnos para ser renovados, para que seamos esos odres nuevos? El único que puede hacer eso, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero necesitamos decidir nosotros dejar de vivir esa vieja naturaleza, ¿verdad? Ya de despojarnos de eso viejo y que sea Dios dando a través de su Espíritu Santo, pues limpiando y sanando nuestro corazón. Vamos a Efesios 4:22 al 24, que nos enseña aquí el Señor qué debemos de hacer con lo viejo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice, ya, deja ese pasado que a veces que lo traes al presente, pero eso no es bueno para ti, ¿verdad? Dice, despójate de ese viejo hombre que está viciado y de esos deseos engañosos. El pecado solamente te engaña, te destruye, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el enemigo empieza a trabajar aquí, en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, por eso dice, renueva, a través del espíritu renueva vuestra mente. Dice en Romanos, ¿verdad? Vuelvo a leer ese pasaje, porque es parte fundamental de nuestra vida, ¿verdad? Que dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Dónde vas a comprobar? Pues en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta? Dios quiere que sigamos siendo renovados. Dios quiere que sigamos siendo transformados, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivamos felices, para que vivamos en paz, ¿verdad? Tranquilos. A través de la renovación de vuestro entendimiento es que comenzamos a discernir la voluntad del Señor. Una mente renovada es capaz de ver las cosas desde una perspectiva libre de ataduras, vives sin cargas, ¿verdad? Del pasado. El Espíritu Santo es el agente principal de nuestra renovación. Él es el que va, como les decía, ¿verdad? Él es el que nos convence, él es el que está ahí. Cuando tú sientes algo aquí que a lo mejor hiciste alguna cosa que no era propia, pues, o adecuada, que empiezas a sentir aquí algo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que te dice, ve y haz esto, ¿no? Entonces el Espíritu Santo pues empieza a hacer esa renovación en nuestra vida, ¿verdad? Él nos guía y nos convence de pecado y nos ayuda a entender su palabra. Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje y haga la obra en nosotros, nuestras vidas se convierten en odres nuevos, listos para recibir el vino nuevo de su presencia, ¿verdad? Que lo que quiere que cada uno de nosotros seamos esos odres nuevos. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo fue enviado para morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y eso lo vemos en Juan 14, del 16 al 17, que nos hace una gran promesa, ¿verdad? Que iba a enviar al Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué dice? ¿Un día, 2 días? No, dice para siempre, ¿verdad? Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros que le conocéis, porque mora en vosotros, estará con vosotros, ¿verdad? Entonces, es una gran promesa para nuestras vidas, que Él estará con nosotros, ¿verdad? Y tiene un propósito, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el vino nuevo que desea llenar nuestras vidas, pero para que esto ocurra, necesitamos pues ser esos odres nuevos. Solo así podremos experimentar la plenitud de la presencia de nuestro Dios. Si en este lugar, o mis hermanos que se encuentran aquí o en las redes que nos están viendo, hay alguien que pues no ha experimentado el amor en su vida, quiero que sepan que hay una solución, ¿verdad? Y es Cristo. Dios promete que Él nos va a entregar a Él, ¿verdad? Todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Esta es una esperanza poderosa para nosotros como creyentes, ¿verdad? Es una gran
una gran esperanza en nuestras vidas, que Él estará con nosotros. No importa pues cuán quebrantados estemos o desanimados o nos sintamos, ¿verdad? O en este momento como vienes, ¿verdad? Dios tiene el poder para restaurarnos y darnos nuevos propósitos para nuestras vidas, porque muchas veces vivimos sin propósito, ¿no? Venimos desanimados, desalentados, pero Dios hoy te dice, Dios tiene un propósito para ti, ¿no? La semana pasada veíamos el llamado a la santificación, ¿verdad? A través del pastor nos compartía ese mensaje. Entonces es necesario, ¿verdad?, creer lo que dice su palabra y vivirla. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 5, Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, 5, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesús? He aquí yo, dice, Él que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y aquí dice, todas las cosas, no dice unas cuantas, ¿no? Él hace todo, Él es total, es completo, ¿no? No es una transformación que quiera el Señor nada más de una cierta área de tu vida, sino toda nuestra vida tiene que ser transformada a través de su palabra, ¿verdad? Y dice, porque estas son palabras fieles y verdaderas que Dios nos dice, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que para que Dios nos haga esos odres nuevos, debemos estar pues dispuestos a entregarle nuestras vidas, nuestras cargas, nuestros desánimos, ¿verdad? Esto significa abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo pues transforme, porque el Señor empieza a trabajar desde adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? Ellos nada más solo querían ver y no estaban viendo lo que quería Dios hacer era en el corazón, ¿verdad? En Juan 8:32 dice, si nosotros conoceremos la verdad, dice que la verdad nos hará libre. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, ¿verdad? Él es el que nos hace libres de todas esas ataduras, de esas cargas, ¿verdad? La verdad de Dios es liberadora. Hermanos, al conocer su verdad, somos liberados pues de mentiras y de ataduras del pasado y podemos caminar en la nueva vida que Él nos ofrece. El apóstol Pablo nos enseña que como creyentes debemos ser renovados constantemente, ¿verdad? Lo vimos ya en 2 de Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, ¿verdad? Ser un odre nuevo implica pues un proceso, como les decía, ¿verdad?, continuo de transformación. Este proceso pues no va a ser instantáneo, ya vimos, es una obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Hay una parte del módulo 2 donde dice que el cristiano, dice que debe de hacer, dice, nace, crece, se desarrolla y se reproduce y vive para siempre. Es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Ya nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos que ahora que crecer, tenemos que desarrollarnos y tenemos que reproducirnos, tenemos que dar fruto, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y que algo bien importante dice, vive para siempre. Solamente así podremos dar frutos, los hijos de Dios, solamente así, ¿verdad?, a través de quitar, de limpiar nuestras vidas, solamente así podremos dar fruto, ¿verdad? Porque si no damos frutos, pues hay un problema en nuestras vidas. Jesús mismo nos explicó esto en Juan 15:2. Juan 15:2 dice, todo pámpano en que mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este mismo pasaje se los voy a leer en la versión internacional. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Entonces, ¿qué dice? Que si no estamos dando fruto, dice que seremos pues quitados, ¿verdad? Entonces, el proceso, aquí habla una palabra en la Nueva Internacional, dice algo
dice, pero toda rama que no da fruto, dice que la poda. En este proceso de la poda, ¿qué es? Limpiar, ¿verdad? Quitar lo que no sirve. Y lo podemos ver en una plantita. ¿Qué pasa? Tenemos que a veces limpiarla, quitarle todo eso para que empiece a dar fruto, ¿verdad? Dice que una plantita se poda para darle forma, para mejorar su floración y producción de la fruta y eliminar las ramas enfermas o muertas que no ayudan a la planta que crezcan sanas y fuertes. Entonces, por eso es importante que nosotros quitemos, para que nosotros podamos dar fruto, quitar eso, porque ¿qué pasa? Dice que no vamos a crecernos, no vamos a poder desarrollarnos. Entonces, por eso la importancia de quitar, de podar, ¿verdad? Dios elimina de nuestras vidas lo que no le agrada, ¿verdad? Para hacer ese espacio para lo que es de Él, ¿verdad? Para que Él esté en nosotros. Él quita el pecado de nuestras vidas y deja limpio su templo para que Él pueda morar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante que seamos odres nuevos? La razón es que Dios desea usarnos como esos canales, como esos portadores, ¿verdad? Para su gloria. ¿Para qué? Para proclamar las grandezas de su gloria, ¿verdad? Y vivir en santidad, para seguir haciendo su voluntad. Cuando nuestras vidas están abiertas y preparadas para recibir su palabra, Él puede llenar nuestros corazones pues con su amor, con su gozo, con su paz, ¿verdad? Hermanos, no permitamos que este mundo nos distraiga. Lo veíamos en Romanos, ¿verdad? No nos conformemos, no nos imitemos, no nos distraigamos del mundo, en el mundo, que llene nuestra mente de malos deseos. Mejor decidamos llenarnos de su palabra y dejar que su Espíritu Santo guíe nuestras vidas, ¿verdad? Que Él sea el que guíe nuestras vidas. Aquí vamos a leer Efesios 5:18. Aquí Pablo hace una exhortación, ¿verdad? Dice, no nos embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En este pasaje, pues vemos, ¿verdad?, cómo Pablo pues hace una comparación a que se refiere el control o la dirección. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Una persona ebria que está sometida ¿a qué? Al alcohol, ¿verdad? ¿Y quién lo dirige? Es el alcohol, ¿verdad? Entonces, él está sometida, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, ¿quién es el que nos debe de guiar? El Espíritu Santo. Dice, no los embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y dice que disolución se refiere a una conducta libertina, vivir perdidamente. O sea, es lo que Pablo aquí está expresando. Eso no te va a traer nada bueno. Leímos, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés. Allá dice el escritor de Eclesiastés, dice, nada de provecho te trae esas cosas, ¿verdad? Dice, ¿eso qué es? Vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? Eso solamente es por un ratito, un tiempecito, pero después, ¿qué trae a tu vida? Dice, vanidad y aflicción de espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo es estar constantemente abiertos a la dirección y el poder de Dios en nuestras vidas. El proceso de lo que Dios hace en nuestras vidas es fundamental para pues nuestra renovación, ¿verdad? Seguir trabajando en nuestras vidas. En Gálatas 5:23, ¿qué nos dice? Él nos guía y nos convence de pecado y nos ayuda a entender la palabra de Dios, que nos transforma ¿qué? A dar fruto. Tenemos que reflejar estos frutos. Del 22 al 23, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros como hijos de Dios, la obra del Espíritu es lo que va a traer, vamos a dar ese fruto, ¿verdad? Vamos a estar, pues aún a pesar de las circunstancias difíciles, vamos a estar gozosos, ¿verdad? Vamos a tener esa paz porque dice que Él guardará nuestra paz, ¿verdad? Entonces Él nos dará paciencia. Muchas veces es algo que a veces al ser humano nos cuesta, la paciencia, ¿verdad? La bondad, la fe, la templanza, el dominio propio, ¿verdad? A veces, ¿quién nos controla? Pues a veces nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros enojos, a veces la amargura. Entonces,
nosotros debemos de quitar todo eso y que el fruto del Espíritu empiece a dar evidencia, ¿verdad? Que somos sus hijos y que Dios está haciendo esa obra transformadora en nuestras vidas. Como les decía, esos frutos son evidencias de que estamos permitiendo que Dios nos haga odres nuevos, que estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ¿verdad? Así que seamos obedientes a su palabra y no entristezcamos al Espíritu Santo, porque cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra, ¿qué pasa? Dice que contristamos al Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4, 30 al 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí dice, quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es lo que debemos de desarraigar ya para siempre de nuestras vidas, para que nosotros podamos dar ese fruto como lo veíamos, ¿verdad? Porque dice, si tú ya estás dando ese fruto, si vas quitando todavía lo que Dios te está diciendo que quites, dice, todavía vas a dar más fruto. Entonces por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, todo eso ya que tú traías, que tú tenías antes de conocerme, ya quítalo, ya no lo vivas, ya no lo sigas practicando, ¿verdad? Dice, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu y permitir que Él trabaje pues en nuestras vidas, porque muchas veces pues sí decimos, sí, el Espíritu Santo está en nosotros y muy contentos porque Él ya está en nosotros, pero ¿qué pasa? Pues no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, solamente le permitimos que en ciertas áreas, pero estas no, Señor, porque todavía las disfruto, todavía me gozo en hacer eso, pero no, ahí no, Señor, pero Él quiere en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros sigamos siendo transformados. Entristecer el espíritu es cuando nos aferramos, como les decía, a lo viejo y nos negamos a cambiar nos negamos a vivir a lo nuevo, ¿verdad? Ese cambio que Dios quiere que tengamos. Eso es cuando a veces entristecemos el Espíritu Santo. No se aparta de nosotros como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se apartaba, o que solo unos, que los reyes sacerdotes son los que el Espíritu Santo venía a ellos, pero ahora nosotros tenemos esa gran bendición de que el Espíritu Santo mora en cada creyente, aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador, ¿verdad? Porque lo dice en su palabra, ¿verdad? Que en el momento que nosotros lo recibimos, que dice que fuimos sellados con su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué simboliza? Que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Entonces, no nos aferremos, hermanos, a vivir en eso. El sellado del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo pues habita en nosotros, guiándonos hacia una vida santa y nueva, ¿verdad? Ya no en el pasado, ¿verdad? No cuando no le conocíamos, ¿verdad? Porque cuando le conocíamos, pues traíamos nuestro buen costalito acá atrás, ¿no? De cosas. Ahora tenemos que quitarnos, tenemos que librarnos de todo eso. Y aparte, lo que hace el Espíritu Santo, dice que nos ayuda a entender su palabra y nos brinda fortaleza necesaria para enfrentar por las tentaciones y las pruebas que encontramos en nuestro caminar, ¿verdad? El Espíritu Santo es una obra es algo que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas para que nuestras vidas sigan siendo pues transformadas, para que nuestras vidas sigan siendo cambiadas, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Es fundamental pues señalar que la distinción no se obtiene por nuestros propios esfuerzos. Lo que empezamos a hacer no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo, porque muchas veces yo recuerdo que a mi esposo él le decía a un compañero, pues qué fuerza de voluntad tienes, ¿no? Y le dijo, no es mi fuerza de voluntad, fue Dios el que hizo la obra en mi vida, ¿no? Entonces no olvidemos que el que hace la obra en nuestras vidas es el Espíritu de Dios, no es por nuestros esfuerzos, sino por medio de la gracia de Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Así que Dios nos hace en esta tarde pues un llamado a que tengamos pues ese desafío de mantener nuestro corazón abierto, ¿verdad? Para que sigamos siendo transformados, para que sigamos siendo renovados, ¿verdad? A través de su palabra.
Es muy importante recordar que ser un odre nuevo no es algo que sucede pues una sola vez, ¿verdad? Es algo que lo tenemos que hacer continuamente, ¿verdad? No decimos, bueno, yo cuando tenía 15 años recibí a Cristo, ya fui sellada. No, tenemos que seguir siendo llenados, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Es muy importante que recordemos que ser un odre nuevo, como les decía, no es algo que sucede solamente una vez, sino es un llamado continuo, un llamado que tenemos que hacerlo diariamente, ¿verdad? A través de buscar, de tener comunión con Él, a través de la oración, a través de su palabra. Jesús nos invita a venir a Él y a ser transformados constantemente, ¿verdad? Vamos a Mateo 11, 28 al 30, ¿qué nos dice? Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces aquí hay una promesa muy hermosa para nuestras vidas, ¿verdad? Dice, ven a mí, si tú ya sientes que no puedes, yo estoy aquí, que yo te haré descansar, ¿verdad? Entonces es una promesa que el Señor nos manda a hacer. Al 30, el 29, venid, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces cuando venimos al Señor, ¿qué encontramos? Un descanso, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces decimos, no, pues es que es bien difícil, yo no puedo dejar de hacer esto. Pero aquí el Señor nos hace una invitación, venid a mí, ¿verdad? Ya lo vimos, Dios nos manda a quitarnos lo viejo, todo lo que ya no es bueno para nuestras vidas, tenemos que desarraigarlo totalmente de nuestras vidas, ¿verdad? Cada día debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, dejándonos transformar por Él, para que nuestras vidas sean un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que ser ese testigos, ¿verdad? Esos testigos fieles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque para que a través de nuestras vidas los que no le conozcan puedan conocerles, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque tristemente, pues muchos a veces cuando le compartimos no quieren, porque dicen, pues para ser como ellos, ¿no? Nosotros tenemos que dar testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que Dios ha hecho cambios extraordinarios en nuestras vidas. Si nos analizamos, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, pero muchas veces pues no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, o en nuestros familiares, o en caso, por ejemplo, en los que no son creyentes, o el de decir, no, pues es que yo no creo que Él cambie, ¿verdad? Pero Dios en su palabra nos dice que Él tiene el poder, ¿verdad?, para transformar vidas, ¿verdad? La renovación, pues como les decía, ¿verdad?, es una obra continua que nos lleva a vivir pues en obediencia y dependencia a nuestro Dios, ¿verdad? Y hoy tú estás aquí, ¿verdad? Ahorita te encuentras aquí y a veces dices, en este momento estás aquí porque tienes ese anhelo y ese deseo de seguir siendo transformado, o por costumbre. El deseo, ¿verdad?, yo creo que de muchos es de que seguir siendo transformados, ¿verdad? Entonces no nos congreguemos porque nada más, para que ya no me diga nada el pastor, que no me deje de congregar, o el hermano, no, tenemos que hacerlo de corazón, ¿verdad? Y fue breve este mensaje, ya voy a concluir. Pues te animo, mi hermano, a que reflexiones sobre tu vida y que consideres 2 preguntas que te voy a decir. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te haga un odre nuevo? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te haga un odre nuevo y pues que dejes de vivir en esa vieja naturaleza antes de venir a Cristo? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué viejas costumbres, pensamientos o pecados necesitas dejar atrás? Recordemos, ¿verdad? El pasaje es un pasaje también muy conocido de la mujer de Lot, ¿verdad? ¿Qué pasó por mirar atrás? Por querer, ¿verdad? Decía el pastor David, ¿no? En la ciudad, ¿qué? Sí, Sodoma, ¿verdad? Esa
añoraba, yo creo, regresar, ¿no? Y por eso volvió atrás. Que no sea nuestro deseo, ¿verdad?, de voltear atrás, sino que sea, como dice Pablo, yo prosigo a la meta, ¿verdad? El supremo llamamiento que nos hace el Señor. Continuemos con ese llamado que Dios nos hace, ¿verdad? De seguir siendo pues transformados, de seguir siendo santificados a través de su palabra, porque Dios quiere, dice que viene por una iglesia limpia y sin mancha. Entonces tenemos que estar dispuestos a seguir, ¿verdad?, siendo transformados, a no vivir el pasado, a no seguir teniendo en nuestros corazones ese deseo, ¿verdad? Amigo, hermano, abre tu corazón a la renovación del Espíritu Santo y permite que Dios haga algo nuevo en ti y que seas ese odre nuevo. Eso es lo que hoy en esta tarde te vuelvo a hacer esta invitación, para que ese vino que es el Espíritu, eso nuevo del Espíritu Santo, venga a nuestras vidas y haga esa obra poderosa en nuestras vidas y en nuestras familias, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas, y dejemos nuestras vidas en las manos del Señor para que Él siga haciendo la obra poderosa de transformación y renovación de nuestra mente. Pues Dios les bendice, mis hermanitos.